Oramos y a veces terminamos desanimados. Todos hemos orado por cosas y creemos que Dios nos las dará algún día. Oramos continuamente por estas cosas y creemos firmemente en ellas. Aquí hay algunos ejemplos. Oramos por la sanidad de alguien, una casa más grande, un cónyuge, un hijo, un trabajo, una mejora en nuestro matrimonio, etc. Oramos por una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, etc. Puede ser un niño por el que has orado, y no ha sucedido. Una mejora en su matrimonio que avanza hacia el divorcio. Pueden ser las puertas que le pediste a Dios que abriera, y no se han abierto. Pensamos que Dios no está respondiendo, y cometemos el error de desanimarnos con Dios y tal vez incluso enojarnos con Dios. Puede que no quieras escuchar esto, pero nunca es culpa de Dios. Siempre es nuestra culpa, ya que Dios no comete errores, es difícil para nosotros ver lo que Dios ve. Estamos siendo obedientes, damos ofrendas, ayudamos a las personas, oramos, vamos a la iglesia, estamos difundiendo la palabra de Dios a otros, etc. Estamos haciendo todo bien a los ojos de Dios. Y, sin embargo, estamos clamando a Dios por estas áreas de nuestras vidas en las que estamos creyendo y preguntando por qué Dios no ha provisto estas cosas que estamos buscando. Luchamos con la tensión entre nuestras propias expectativas de Dios, por lo que creemos en Dios, y nuestra propia experiencia humana, o lo que estamos viviendo actualmente. Preguntamos por qué esta puerta no se ha abierto. ¿Por qué está fallando nuestro matrimonio? ¿Por qué esta persona es bendecida pero no yo? ¿Por qué no puedo tener ese trabajo? ¿Por qué se están desmoronando las cosas? ¿Por qué sigo soltera cuando soy fiel? ¿Por qué murió esta persona en lugar de que Dios la sanara? Muchos de nosotros hemos experimentado esto, y terminamos desanimados y, a veces, enojados con Dios. Sé que es doloroso, confuso, desalentador, y también puedes sentirte desesperado, pero no te dejes tentar a alejarte de Dios. Dios siempre nos probará para ver dónde están nuestros corazones, así que ten cuidado de no alejarte de Dios. Amamos a Dios, tememos a Dios, pero incluso podemos sentirnos tentados a cuestionar a Dios. Les daré un ejemplo de la Biblia de esta misma situación. Juan el Bautista. Es primo de Jesús. Ión es aquel cuyos padres eran ancianos. Un ángel les dijo a los padres de Juan que iban a tener un hijo especial, que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Que Juan también sería un precursor en el ministerio de Cristo. Juan prepararía el camino para la venida de Cristo. Juan y Jesús crecieron juntos y, en algún momento, Juan supo que su primo Jesús era el Hijo de Dios. Juan sabía que la voluntad de Dios para su vida era preparar el camino para Cristo. Se puede decir que el ministerio de Juan funcionó muy bien, ya que bautizó a miles de personas antes de que Jesús llegara a la escena. Ión tenía unos 18 años cuando fallecieron sus padres ancianos, y era conocido por comer langostas y miel silvestre mientras permanecía en el desierto para continuar bautizando a la gente. Mateo 11:2 Cuando Juan oyó en la cárcel las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos, 3 para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? John estaba perdiendo la esperanza, como la mayoría de nosotros lo haríamos si también estuviéramos en la cárcel. Esto es lo mismo que todos hacemos cuando oramos para ser liberados de nuestro propio tipo de prisión. Juan 3, 22-27 Jesús y sus discípulos fueron a la tierra de Judea, y él se quedó allí con ellos y bautizaba. 23 Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha gente, y la gente venía y se bautizaba. 24 Porque Juan aún no había sido encarcelado. 25 Surgió una discusión entre algunos de los discípulos de Juan y los judíos sobre la purificación. 26 Y acercándose a Juan, le dijeron, Rabí, el que estuvo contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, mira, bautiza, y todos van a él. 27 Respondió Juan, y dijo, nada puede recibir el hombre, ni siquiera una cosa, si no se le da del cielo. Juan conocía muy bien la voluntad de Dios para que él preparara el camino para Jesús. Juan, como todos nosotros, debe haber estado orando y pidiéndole a Dios que lo sacara de la cárcel. Es lo mismo que hacemos cuando también confiamos en Dios para mejorar la vida para nosotros.
Juan 3:28 Vosotros mismos dais testimonio de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. 29 El que tiene a la novia es el novio. El amigo del novio, que se pone de pie y lo escucha, se regocija mucho ante la voz del novio. Por lo tanto, este gozo mío ahora es completo. 30 Es necesario que él crezca, pero que yo disminuya. Ahora, recuerde Mateo 11:2, ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? John suena desanimado, e incluso se puede decir que John suena enojado, tal como todos lo haríamos. La mayoría de nosotros nunca hemos estado en la cárcel para sentir su angustia, pero recuerde que Dios nos da ejemplos extremos para enseñarnos a confiar siempre en la voluntad de Dios. John estuvo en prisión durante aproximadamente un año, y al igual que nosotros, John oró la misma oración durante un año, para ser liberado de la cárcel, lo que lo llevó a estar ansioso y preguntarse por qué estaba pasando por este dolor de estar en cautiverio, y al igual que nosotros, se desanimó. Oramos por las cosas que creemos que necesitamos, y no recibirlas nos hace lidiar con el dolor, y con el dolor viene la confusión, la impaciencia, el desánimo, etc. Jesús no aborda la queja de Juan, sino que dice. Mateo 11:4 Ve y cuéntale a Juan lo que oyes y ves, 5 Los ciegos ven, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. 6 Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Jesús le recuerda a Juan la escritura de Isaías de la que Juan es muy consciente. Isaías escribió la siguiente escritura aproximadamente 700 años antes de Cristo, y Juan la conocía muy bien. Isaías 35:5 Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y se abrirán los oídos de los sordos. 6 Entonces los cojos saltarán como ciervos, y los que no hablen gritarán de alegría. En medio de nuestro dolor, o se puede decir que estamos ciegos para ver lo que Dios ve, esperamos que Dios nos dé cosas por las que oramos, y podemos enfocarnos demasiado en lo que Dios no está haciendo. Jesús le revela a Juan lo que Dios está haciendo. Es normal en nuestra capacidad humana que malinterpretemos y no veamos lo que Dios está haciendo cuando pensamos que Dios nos está ignorando, y debemos aprender a confiar en Dios y aprender a entender que la voluntad de Dios para nosotros es siempre lo primero, y ver que Dios está fortaleciendo nuestra creencia y fe a través de nuestro dolor. No podemos huir de la voluntad de Dios y no podemos cambiar la voluntad de Dios. Juan nunca salió de la cárcel, como dijo, es necesario que yo disminuya, y que Jesús crezca. Juan aceptó voluntariamente la voluntad de Dios para su vida, tal como todos deberíamos hacerlo. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros siempre implica una temporada de carencia. Esta carencia por la que todos pasamos es para que Jesús pueda tenernos para sí mismo, y nos hace concentrarnos solo en Él, ya que Él siempre debe ser nuestra prioridad. Juan fue decapitado como mártir y entró en el cielo. La oración de Juan fue respondida. Era la voluntad de Dios y el destino de Juan. Siempre debemos confiar en Dios y en su voluntad para cada uno de nosotros. Recuerde, Jesús también dijo al final de la escritura anterior. Mateo 11:6, y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. November 9, 2025 Rick Villarreal Spreading Gospel YouTube.